Muy bien, ahora tenemos el problema 5.4-6, que es el sexto de nuestros problemas. Y comenzamos con este problema, donde nos piden hallar el voltaje de Thevenin. Hay que hallar el circuito de Thevenin y el circuito de Norton en este planteamiento. Tenemos en este caso este circuito donde tenemos una fuente dependiente de este voltaje que circula por aquí y nos pide, y aquí tenemos una fuente de corriente de 3 amperes y nos piden hallar el voltaje que hay de aquí a aquí. Bueno, eh, vamos a hallar primero el voltaje. Para ello sabemos que este voltaje de aquí, pues esta resistencia no está conectada a nada, entonces es como si midiéramos de aquí a aquí sin que haya corriente, entonces no está influyendo esta resistencia, entonces prácticamente tendríamos que hallar el voltaje de aquí a aquí, voltaje de aquí a aquí, de aquí a aquí, tenemos que hallar el voltaje de aquí a acá, en esta dirección, de aquí para acá, para abajo. Entonces, tomando en cuenta eso, pues podemos ya establecer las corrientes en este circuito para poner todo en una misma variable. Para no redibujar el circuito voy a tomarlo desde de aquí mismo. Tenemos en este caso la corriente que circula por aquí, vamos a tomarla como la corriente I. Corriente I que sería la corriente que circula por aquí sería VA por 6. Pero pues lo vamos a tomar como la corriente I, ya que por aquí llegan 3 amperes. Y aquí llegaría un total de I más 3. Y por aquí se regresaría ese I más 3, donde aquí saldría esos 3 y aquí se regresaría ese I. Muy bien, entonces ahora sí tendré que redibujar el circuito. O simplemente tomar en cuenta la siguiente malla para hallar el valor de I. En este caso tenemos que vamos a aplicar aquí la ley de Kirchhoff de voltaje en este circuito cerrado. Tenemos aquí entonces está. Tenemos aquí que sería menos 2BA más 3 aquí, esos 3 ohms por la corriente, y más 3 más sería más aquí está la corriente por los ohms estos, que sería 6i. 6i es igual a 0. Entonces, ya teniendo esto, pues podemos, hay que establecer todo en términos de i. Sabemos que sabemos que BA es el voltaje que circula por aquí, y para ponerlo en el mismo sentido hay que despejarlo, en donde decíamos que BA, el voltaje, es igual a la corriente que circula por aquí por estos 6 ohms. Entonces, ¿dónde lo puedo poner? Aquí mismo. BA es igual a 6i, que es la corriente que circula por aquí. Entonces ya sabemos cuánto vale BA, 6i. Y pues hay que sustituirlo por esos 2BA, que sería 2 por 6i. Que tendremos aquí menos 2 por 6i más, y aquí de una vez vamos a sacar esto ya, 3i más 3 por 3, 9, más 6i es igual a 0. Ahora simplemente hay que multiplicar esto último, que serían menos 12i más 3i más 9 más 6i es igual a 0. Sumar todos los que son iguales. Aquí tenemos 3 más 6 son 3 más 6 son 12. A ver, es 3 más 6 son 12.
12. Creo que me va a quedar aquí 0. Espera un segundo. Ah, ya, aquí tenía un error. Aquí sería 9i. 9i menos 12i es igual a menos 3i más 9 es igual a 0. Ese es el error que tenía aquí. Entonces ya despejando esto, pasándolo a positivo también, sería i es igual a 9 tercios de ampere. 9 tercios de ampere es la corriente que circula por aquí. Y ya con eso pues podemos sacar cuánto vale BA, que habíamos dicho que era 6i. Entonces serían esos... sí, aquí con esto mismo. Serían esos 6 ohms por la corriente, que son por 9 tercios de ampere. Es igual a 6 directo. 6 por 9, 54. Un segundo. Déjame lo saco primero. Sí, es correcto. Sería aquí 54 tercios. Y esto equivale a 18 volts. 18 volts es el voltaje que circula de nuestro voltaje de Thevenin. Entonces voy a ponerlo aquí. Igual a 18 volts. De mayor a menor, porque es en esta dirección está la corriente que sacamos. Y pues ahí lo tenemos. Ahora nos queda sacar lo que viene siendo la corriente en cortocircuito. Así que voy a sacarlo por acá. Voy a redibujar el circuito porque este ya lo tengo hecho bola. Muy bien, entonces tenemos ya aquí redibujado cómo quedaría el circuito. En este caso aquí tendríamos el corto. Y pues vemos que hay que averiguar cuál es nuestra corriente en cortocircuito. Esta la vamos a poner con una I mayúscula. Ahí está, una I mayúscula. Y tenemos que la corriente en cortocircuito viene siendo la corriente que circula por esta de aquí. La corriente que nos da esta resistencia es la equivalente a esta de aquí. Que sería la corriente en cortocircuito. Entonces vemos que, suponiendo que todo esto sea un nodo, ya que en el otro teníamos establecido que este era el nodo A y este era el nodo B, vemos que todo esto de aquí viene siendo el nodo B también, y el nodo A pues prácticamente como está en corto con el B, pues viene siendo el mismo nodo. Y aquí voy a llamarlo esto nodo C, que vemos que está todo esto conectado, todo esto es nodo C, todo esto está conectado al nodo C. Y vemos como esta resistencia está en paralelo con esta que tenemos acá. Entonces para saber cuál es el voltaje que circula por este de C a B, hay que averiguar cuál es hay que reducir estas para sacar la resistencia que tenemos ahí. Entonces para ello es con el clásico el inverso de la suma de los inversos, y en este caso es una de 6 más una de el inverso de una de 3, y esto nos da un total de 2 ohms. Entonces ya nos quedaría una resistencia de 2 ohms para que podría redibujar el circuito. Voy a redibujarlo. Muy bien, aquí ya lo tendríamos redibujado, y estos 2 ohms sería el equivalente a esta resistencia que tenemos acá de 2 ohms. Igual tenemos aquí el voltaje dependiente, el voltaje del que es dependiente esta fuente, que es del nodo C al B, era la dependencia de este voltaje. Entonces sigue siendo prácticamente el mismo, ya que circula el mismo voltaje de aquí a aquí y de aquí a acá. Entonces ya podemos sacar cuál es el voltaje aplicando pues lo mismo que hicimos en el problema pasado, ¿no? Con ley de Kirchhoff de voltaje. Para ello vamos a establecer la malla por esta zona. Ley de Kirchhoff de voltaje. La tenemos, ley de Kirchhoff de voltaje, donde vamos a de igual forma llamar a esta una
como corriente I, que circula por acá, y aquí se suma 3 amperes. Por aquí tenemos ese I más esos 3 amperes, y por aquí regresa ese I más esos 3 amperes. Esa I más esos 3 amperes. Entonces pues ya la tendríamos ahí, y hay que hacer exactamente lo mismo. Tenemos, excepto que aquí cambiamos esta resistencia de aquí, ya que la simplificamos la que teníamos por esta zona. Entonces ya tenemos aquí el Ley de Kirchhoff de voltaje, donde tenemos estos menos 2VA, que aquí lo tenemos, menos 2VA más estos 3 por I más 3 por I más 3 más, en este caso tendríamos 2I, ya que la resistencia es de 2 ohms y la corriente que circula por ahí es la I que teníamos. Entonces tendríamos ahí 2I. 2I es igual a 0. Muy bien. Entonces tenemos ahí que tenemos el 2VA, que en este caso, en este circuito, ya que es uno completamente diferente, el VA sabemos que es igual a este I por este 2, entonces es igual a 2I, y lo podemos sustituir aquí, que sería menos 2 por estos 2I por 2I más 3, de una vez lo voy a multiplicar, que sería 3I más 9 más 2I es igual a 0. 2 por 2, 4, entonces tenemos aquí menos 4I más 3I más 9 más 2I es igual a 0. Y tenemos aquí 3 más 2, 5 menos 4, 1. Nos queda igual. Y nos quedaría positivo. Y más 9 es igual a 0. Ahí lo tenemos. Y más 9 es igual a 0. Y pues y es igual a menos 9. Menos 9 amperes. Menos 9 amperes es... Ay, no se vio. Ahí está. Menos 9 amperes es la corriente que circula entonces por esta resistencia de aquí. Y ya podemos sacar el voltaje. Ya que tenemos la corriente, podemos sacar el voltaje. Que en este caso sería ese I por estos dos volts. Vamos a sacarlo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Tendríamos ese I. Para el voltaje sería ese I, que aquí lo tenemos. Sería menos 9 amperes por los 2 ohms. 2 ohms. Y nos daría un total de 9 por 2, 18. Y sería menos 18 volts que circulan por este circuito de aquí. De este que habíamos dicho que era el nodo C a este que habíamos dicho que era el nodo B. De C a B. De C a B es igual a esto. Voltaje CAB. Voltaje CAB. Aquí está. El voltaje CAB es igual a menos 18 volts. Muy bien, tenemos el voltaje, y recordando aquí la corriente, ya tenemos el voltaje de CAB, que pues es el mismo, ya que están en paralelo, todo esto está en paralelo, y sabíamos que la corriente en corto sería el voltaje que circula por aquí, por esto, entre estos 3 ohms. Así que lo voy a apuntar aquí abajo. Es el equivalente a esto, que serían esos... En este caso el voltaje que sacamos, aquí lo tenemos, serían menos 18 volts sobre esos 3 ohms, y eso nos da un total de
menos, menos 6 amperes. Sí, menos 6 amperes. Y aquí tendríamos nuestra corriente en corto. Corriente en corto. Corriente en corto, aquí lo tenemos, menos 6 amperes, y ya podríamos dibujar nuestro circuito equivalente de Thevenin y nuestro circuito equivalente de Norton. Para ello hay que sacar la resistencia, que nuestra resistencia de Thevenin es igual a el voltaje sobre la corriente, que teníamos que eran estos 18 volts. 18 volts sobre el resultado de aquí de la corriente en cortocircuito, que son menos 6 amperes sobre menos 6 amperes. Ahí está, que nos daría una resistencia de menos 3 ohms. Menos 3 ohms, y ya esto dibujado aquí sería, un segundo, nuestro circuito equivalente de Thevenin sería con una fuente de 18 volts. Lo tenemos de mayor a menor, conectada a una resistencia de menos 3 ohms. Aquí tenemos A y B. Este sería nuestro circuito de Thevenin. Y nuestro circuito de Norton sería con una fuente de corriente de menos 6 amperes conectada a una resistencia de menos 3 ohms, y donde tendríamos aquí el nodo A y el nodo B. Sería Norton. Y ya tendríamos aquí nuestros circuitos equivalentes.